¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que usted esté mirando esta reflexión. Les saludo en el amor del Señor, deseando que pues se encuentre gozando de las bendiciones de nuestro Dios, del abrazo de Dios, de la paz de Dios, y que cada día gocemos de esa fidelidad, de ese amor inagotable que solamente Dios nos puede otorgar. Mis amados hermanos, en esta hora voy a poder compartir una reflexión más en relación a lo que nos corresponde leer en este día conforme al plan de lectura que estamos llevando en cada devocional que tenemos como familia o de manera personal en comunión con Dios. Así que voy a pedirle que por favor usted vaya por su Biblia, que esté preparado, que podamos orar a nuestro Dios y vamos a comenzar con una oración en este tiempo, por favor. Así que voy a pedir que vaya por su Biblia y estemos en actitud de oración, por favor. Oremos pues. Padre amado, Dios de toda bondad y de toda gracia, te alabamos, glorificamos, Señor, tu santo nombre. Te damos honra, honor y gloria porque solamente tú, Señor, eres el único de ser en gran manera alabado. Padre, gracias porque nuevamente nos permites en esta ocasión acercarnos a tu palabra, meditar sobre ella, Señor, y sobre todo, Padre, queremos rogarte que nos dirijas, que nos encamines, Padre Santo, para poder entender tu palabra, abrazarla, bendito Dios, y que sea, Padre Santo, tu palabra prosperando en nuestro corazón, que pueda dar frutos, Señor, al 100 por 1, que podamos dar frutos, Señor, y honrarte a su tiempo. Y Padre amado, te rogamos que tú me ilumines con tu Santo Espíritu, que ayudes a este siervo tuyo, que ayudes a mis hermanos para entender, abrazar, comprender tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Ayúdanos, pues, a estar siempre atentos y sensibles a tu voz. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, pues, amados hermanos, en esta ocasión nos correspondió leer el capítulo 9 y 10 de esta parte del libro de los jueces, y voy a comenzar adentrándome en el capítulo 9, en algunos primeros versículos también, para que sea un poquito muy concisa también esta parte de la breve reflexión que compartiremos en este día. Y hermanos, es importante nosotros hoy el poder entender que a veces trazamos o podemos trazar planes, propósitos, proyectos, direcciones, incluso tomar decisiones, pero cuando no van conforme a la voluntad o al plan divino, Dios lo termina enderezando. Y cuando Dios endereza algo que está torcido o que va en mal camino, puede haber inquietud, puede haber dolor, incluso incomodidad. Y así a veces muchos de nosotros nos sentimos cuando entonces estamos viendo que lo que estamos realizando no está resultando como lo esperábamos. De hecho, Salomón escribe al respecto y en el capítulo 16 del libro de Proverbios dice esta parte de la escritura de los primeros versículos: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. También en el versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 25 también dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por tanto, hermanos, pasa esta incomodidad, esta inquietud entonces, porque vemos aquí que el hombre dispone, el hombre piensa, el hombre opina, incluso camina en lo que a él le parece la dirección correcta, su decisión correcta. Por lo que Salomón también vuelve a reiterar, fíjese bien el versículo más adelante, que todo camino para el hombre es recto, pero Dios es quien pesa los corazones, es decir, quien conoce las verdaderas intenciones del corazón. Y esto, hermanos, se refleja en la vida de cada creyente. Hemos comenzado ya esta semana, pues, meditando sobre el porqué de nuestras aflicciones, el por qué no nos atrevemos a enfrentar desafíos o los enfrentamos con temor, con indolencia, de modo, hermanos, que es necesario hoy en día
que en nuestra vida como cristianos evidenciar lo que creemos, a quién hemos creído y qué es lo que hemos creído realmente. Decíamos ayer, mencionábamos a Jesús vivo y resucitado, el mismo Rey que entró en Jerusalén y que muchos celebramos y decimos reconocer como Rey. Sin embargo, hermanos, es importante hoy día poder preguntarnos, ¿verdaderamente es Él mi Rey? ¿Le he hecho verdaderamente Rey a Jesucristo? ¿O será acaso que estemos cayendo en parte de la época del tiempo de los jueces? Mis amados hermanos, el capítulo 9, uno de los que correspondió leer en este día, describe una historia impactante. Impactante al menos para quien pone la diligencia y la sensibilidad a la palabra de Dios. Y creo que muchos de nosotros tenemos este don de ser, por lo menos estar dispuestos, poner nuestro oído atento y con diligencia y sensibilidad escuchar lo que el Señor nos está marcando y describiendo en su palabra e invitando a hacer. Se describe aquí en este versículo cuando Abimelech, hijo de Gedeón, empieza una historia que termina en desastre por el tipo equivocado de rey que se está desarrollando en esta parte de la historia. En el verso 1 vemos una conspiración de este mismo hombre haciendo una pregunta y muy astutamente, amados hermanos, hablando y esperando respuesta a oídos de todos a la pregunta de que si era mejor, si 70 hombres podrían reinar o mejor un solo hombre. Vamos a ver esto, hermanos, en el capítulo 9, en los versículos primeros de este capítulo. Y fíjese cómo empieza el versículo en esta parte de este versículo. Dice la palabra de Dios así: Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, es decir, Gedeón, o que os gobierne un solo hombre? Y después astutamente él dice: Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas esas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es, nuestro pariente es. De manera entonces, hermanos, que este verso 1 está demostrándonos cómo hace una conspiración Abimelech de manera muy astuta, y añade de las palabras: yo soy hueso vuestro y carne vuestra, es decir, soy de ustedes, acuérdense que soy de ustedes, soy su pariente, soy su familia. Y ellos se inclinaron para seguirle. Ahora, hermanos, cuando se inclinan ellos, los 70 hombres fueron matados por esta situación, y Jotam, el hijo menor de Gedeón, él se había escondido, de manera que al pasar este evento de la muerte de estos 70 hombres, él fue librado de esa muerte. Cuando entonces los hombres habitantes de Siquem hacen rey a Abimelech, entonces esto llega a oídos de Jotam, el hermano menor, el hijo menor de Jerobal o Gedeón, y entonces él se dirige hacia la cima del monte de Geritzim, y lo que hace, mis amados hermanos, es clamar a fuerte voz y dice a los habitantes de Siquem: escuchadme, habitantes de Siquem, para que os oiga Dios. Y comenzó a hablar con las palabras que encontramos de los versículos 8 al versículo 18. Voy a pedir que me acompañe, por favor, a esta parte de la escritura, y le voy a leer lo que dice este pasaje. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga
fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal, Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Y el versículo 17, hermanos, fíjense bien, entre paréntesis pone: porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para liberarlos de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones, sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem, Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Es decir, lo eligieron solamente porque había sido su pariente. Ahora, este paréntesis que encontramos en el versículo 17 realmente se refiere a Gedeón, quien por medio de Dios da la victoria y entrega en las manos de Gedeón a los madianitas. Pero, amados hermanos, también tomándolo a nuestra vida actual, hoy podemos recordar también lo que nuestro Padre Celestial ha realizado en la persona de Jesús, y cómo a veces nosotros trazamos caminos, pensamos, disponemos, opinamos, y a veces no reconocemos que estamos mal. Entonces, amados hermanos, lo mismo pasa cuando como hombres disponemos, entonces pensamos, opinamos y nos trazamos direcciones a nuestro parecer, y no reconocemos que verdaderamente estamos en un rumbo equivocado. Incluso muy probablemente, amados hermanos, al ver y escuchar esta reflexión, usted pueda decir: es que es usted el que está equivocado, pastor o hermano. Yo estoy bien, yo he recibido a Jesucristo y Él es mi Rey. Y posiblemente, hermano, tenga usted razón. Y créame que por un lado, verdaderamente deseo estar yo equivocado si no es el caso suyo. Pero, hermanos, no está de más mirar al corazón de manera de pronta y hacernos la pregunta: ¿a quién he hecho rey? Verdaderamente, ¿a quién estoy haciendo rey? Porque quizás muchos hoy puedan encontrar en su corazón falsos reyes, un rey de autosuficiencia, reyes de riquezas, reyes de indolencia, reyes de discordia, reyes de orgullo y resentimiento, o bien, hermanos, reyes de comodidad. Y por tanto, no se reconoce la necesidad de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, el mensaje inicial de Juan fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una demanda urgente para los pecadores. Usted y yo seguimos siendo pecadores, y por gracia hoy solamente enfrentamos el pecado, y con el Espíritu Santo, mientras nos empecemos a dejar dirigir por Él, enfrentaremos el pecado, pero ya no practicaremos el pecado como antes. Sin embargo, hermanos, es un requisito previo el arrepentimiento, una condición necesaria. Y en la Escritura, el arrepentimiento significa experimentar un cambio en la mente de uno. Eso es arrepentimiento, experimentar un cambio en la mente de uno. Sin embargo, hermanos, este cambio de mente no es solo un mero cambio de opiniones de poca importancia, sino un cambio completo en la dirección de la vida. Es decir, implica un cambio radical. Es decir, hermanos, darle la espada al pecado, darle la espalda al pecado de la autosuficiencia, al pecado de la indolencia, de la discordia, del resentimiento y del orgullo, de la comodidad, y entonces sí dirigirnos a Jesucristo. El arrepentimiento, amados hermanos, no es la causa del nuevo nacimiento, no es la causa de la regeneración. Más bien, amados hermanos, el arrepentimiento es el resultado, es el fruto de esa regeneración. Ese es el arrepentimiento verdadero, mis amados hermanos. De modo que si bien el arrepentimiento entonces inicia con la regeneración, entonces debe ser una actitud que debe evidenciarse repetidamente, es decir, habitualmente, a lo largo de toda la vida cristiana como hijos de Dios que comenzamos a caminar. Mis amados hermanos, de manera que entonces hemos de dirigirnos a Jesucristo. Nuestra mirada, nuestro corazón tienen que apuntar hacia Jesucristo, aquel Cristo vivo y resucitado. Amados hermanos, hoy tenemos que entender pues que
tomamos rumbos equivocados, que tomamos decisiones equivocadas, que disponemos y planeamos y lo hacemos porque a nuestro parecer está bien. Como esta historia de los jueces, ¿verdad? A los árboles, a la higuera, a la vid. Si no es uno, es el otro, pero es a nuestra manera. Y no reconocemos en el tiempo de los jueces, amados hermanos, recordemos que pues este hombre Abimelech, él decía y conspiró porque recuerden, yo soy su pariente, soy su hermano, ¿verdad? Y hermanos, a veces en la vida espiritual pasa de la misma manera y no entendemos entonces esta parte de Proverbios, cuando escribió Salomón, que el hombre puede pensar su camino, podemos hacer muchos planes, pero es Jehová quien va a enderezar siempre nuestros pasos. Cuando hay ese enderezamiento, puede haber incomodidad, inquietud, incluso hasta dolor. Pero nos pasa esto, nos duele, nos incomoda y nos inquieta, porque hermanos, no es lo que esperábamos o no es a nuestra manera. Y a nosotros nos pueden parecer, hermanos, caminos rectos, decisiones correctas, pero muchas veces el fin o la finalidad de ese camino elegido, trazado, dispuesto, pensado por la mente humana, puede terminar y su fin puede ser camino de muerte o destrucción, así lo dice Proverbios 25. Pero, mis amados hermanos, hoy tenemos un claro y vivo ejemplo, mis amados hermanos. Iniciamos pues esta semana predicando y meditando acerca del Cristo vivo y resucitado. Y hermanos, hoy hemos de entender, amados hermanos, que es Dios quien nos va a enderezar el paso. Si nos equivocamos, es Dios quien nos va a enderezar en el camino. Sin embargo, también, amados hermanos, es necesario recordar que usted y yo tenemos una necesidad de arrepentirnos, porque como seres imperfectos, amados hermanos, siempre nos equivocamos, siempre tenemos esta imperfección y realmente somos imperfectos, pero hermanos, un corazón imperfecto y con dirección, en el caso de mirar a Cristo, agradará siempre a Dios y su camino será enderezado y entonces jamás caerá en la parte de un camino de destrucción porque está mirando a Cristo, porque hace conforme a la voluntad del Padre. De manera, hermanos, que pues hoy tenemos que recordar lo que ya Jesús realizó, lo que ya Jesús hizo. No importa la circunstancia que esté viviendo, no importa la parte de la decisión que haya tomado y que se haya equivocado. El único requisito ahorita es arrepentirnos de conducirnos a nuestra manera, a nuestro parecer y disponer nuestro corazón, pues, para que sea Dios el Rey único en el corazón, quien reine en las decisiones, quien reine en los proyectos, en la vida. Y cuando nos acerquemos en alguna necesidad a Dios, podamos recordar que Él tiene poder para responder, aún y lo imposibilitado que pueda estar nuestra esperanza, quizás ante algún diagnóstico, ante alguna respuesta que estemos esperando. Dios puede restaurar todo, hermanos, porque Él en Jesús murió para dar victoria. Él venció sobre la muerte y Él todo lo restaura. Así que esa es nuestra esperanza, mis amados hermanos, el que de la muerte Dios, nuevamente decimos y repetimos en esta tercera reflexión, que todo lo cambia a una etapa de una nueva vida. Así que, amados hermanos, hoy tenemos que entender y reconocer que estamos equivocados, que Dios nos va a enderezar nuestro paso, solamente requiere confesar que estamos equivocados, arrepentirnos y Dios enderezará nuestros pasos en todos los sentidos. Mis amados hermanos, que Dios le bendiga, que Dios sea con usted y con su familia, que disfrute de la paz, del abrazo de Dios, de su fortaleza, de su consuelo y si Dios lo permite, el día de mañana podemos mirarnos en otra reflexión más. Hasta luego, mis amados hermanos, que la paz de Jesucristo y su gracia salvadora siempre esté con usted y con su familia de generación en generación. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.